Ahí está. Entonces hoy lo que vamos a ver es un poco de teorema central del límite. Hay unos poquitos ejercicios en esta guía que, como habrán notado, es más cortita que el resto sobre este tema, pero aún así es algo que es muy importante porque de alguna forma es lo que va a justificar que un montón de prácticas que se van a encontrar más allá de la materia, ¿no? Si trabajan con cosas que requieran algo de estadística, que si hacen algún trabajo científico es muy probable, que básicamente se usa un montón la distribución normal para todo, ¿no? O sea, de alguna forma, cuando no sé muy bien qué distribución usar, uso una distribución normal. Y de alguna forma eso se justifica con el teorema central del límite, que lo que nos va a terminar diciendo, bueno, yo lo pasé ¿cómo es esto? Al PDF y no me avivé de que iba a quedar congelada la imagen, pero quizás la recuerden. Mientras les sigo hablando la voy a buscar, a ver si la encuentro. Pero ahí ven también el GIF, confío. Era uno que ya les había mostrado antes, ¿no? De alguna forma estamos volviendo hacia atrás con eso y justificando. Un poco mejor ahora. Donde lo que se ve acá es, ahora sí lo pueden tener más interpretable en términos de lo que vimos de la materia, el promedio de distintas distribuciones, donde lo que vamos haciendo es cada vez promediar más y más variables, y la variable aleatoria que estamos considerando no son las realizaciones per se de cada una de estas distribuciones, sino el promedio de esas realizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la binomial, lo que hacemos es promediar el resultado de samplear muestras de una binomial con parámetros 0.5 y n igual a 10. Entonces el promedio está en 0.5, pero conforme más y más realizaciones de esa variable voy promediando, ¿no? O sea, el xn acá, confío que ahí se ve lo que estoy escribiendo. Avísenme si no. Sí, sí, sí. Perfecto. Va a ser una suma sobre i de variables x y, que son cada una binomial, multiplicado por el 1 sobre n. Y lo que yo voy haciendo es aumentar el n. Y entonces, conforme voy aumentando más y más el n, se va viendo esto que charlaron con Marina la otra vez y vienen viendo las teóricas, que básicamente se va concentrando la probabilidad alrededor del promedio, y de alguna forma eso nos permite representar cualquiera de estas curvas, ¿no? O sea, como aproximación por un pico, ¿no? Y ese pico es lo que va a ser la gaussiana, porque en definitiva, cuando ya se concentró en forma de pincho esto, lo único que me importa a mí que me digan es dónde está el pincho, ¿no? El punto central y el ancho. Entonces es bien representable esas dos cosas por una distribución gaussiana. Se fue. Ahí está. Para
para lo que vamos a usar hoy, está la versión para el promedio, ¿no? Que era el gráfico que veíamos antes, y también para la suma. Para los cálculos que vamos a usar hoy, vamos a usar la versión de la suma, que lo que nos dice es que el xn acá, que es solo la suma de los xi, no el promedio, y si yo sumo muchos xi, básicamente lo que obtengo al final es una normal con esperanza n veces la esperanza de estas xi, donde acá lo que estoy asumiendo es que las xi son independientes idénticamente distribuidas. Se puede mostrar algo parecido si no son idénticamente distribuidas, donde en vez de aparecernos un n por la esperanza, nos va a aparecer la suma de las esperanzas, ¿no? Este n sale de que son todas iguales. Y bueno, y si no son independientes, ya la cosa se pone más peliaguda, va a depender más del caso, ver qué es lo que está pasando. Y bueno, y ahí un comentario que al menos a mí en su momento me resultaba confuso. ¿Qué significa esto de que se parece a una normal, ¿no? Si no me equivoco, en la clase teórica, en uno de los videitos, hacían una demostración usando la función generadora de momentos. Que de alguna forma eso lo que permite que ustedes vinculen es que no es que la x se va a volver una variable normal per se, sino que la forma funcional de las probabilidades que vamos a usar se va a poder aproximar muy bien por una normal. ¿En qué sentido me parece relevante que estas dos cosas son distintas? En que, bueno, si la probabilidad que yo estoy considerando es puntual, bueno, no es que la variable se va a volver continua por este efecto. Llegado el caso, ¿puede ser una buena aproximación considerarla continua? Eso puede ser, ¿no? Dependerá del caso. Por ejemplo, para el promedio suele ser muy cómodo considerarla como continua, pero bueno, que quede claro eso, no es que la variable cambia sus características. Sigo teniendo la misma variable aleatoria, por ejemplo, si es suma de binomiales va a ser números enteros con el rango que corresponda, pero puedo aproximar bien la distribución de probabilidad por esta forma funcional. Y eso es súper útil porque si yo lo que tengo es suma de binomiales, bueno, puedo calcular la distribución de la suma de binomiales. Pero si tengo algo mucho más complejo, que como van a ver en el ejercicio que vamos a hacer ahora, mucho más complejo no quiere decir que tenga que ser tanto más complejo, pero ya si se sale de las cosas que podemos hacer fácilmente, puede ser difícil encontrar esta f de la suma. Y poder aprovechar esta aproximación para calcular las probabilidades puede ser muy útil. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Sí. O sea, es... Para entenderlo, ver si entiendo menos. O sea, la distribución de los promedios de experimentos que saques, ampliando mucho, te va a aparecer la normal. Claro. No es que la distribución en sí, o sea, si era aproximar tipo con n grandes, sería, no es igual que lo que habíamos visto con lo de grandes números y eso. Exacto. Ah, bien, está bien. Para no ir, para seguir el ritmo, para no perderme. No, está perfecto. Sí, sí. Pregunten. Justamente, ¿no? O sea, lo que estarías acá muestreando, si querés, para ponerlo en algún ejemplo concreto, ¿no? Imagínate que yo estoy, de alguna forma, muestreando la altura de personas en el país. Entonces, este xn, ¿qué correspondería? Una realización del xn. Bueno, acá tenemos la suma, ¿no? Pero pensemos en el promedio para que sea lo que vos decís. Yo agarro, no sé, 10 personas, n igual 10,
calculo la altura de cada una de esas personas, la mido, y calculo el promedio de esas alturas. Entonces ahí tendría una realización de ese XN. Ahora, tomo 10 personas de nuevo al azar, calculo el promedio de las alturas de esas 10 personas, y de nuevo ahí tengo otra realización del XN. ¿Sí? Siempre lo que voy haciendo es Claro, o sea, muestrear grupitos, o sea, tenés que hacer un grupito primero, ¿no? Y para ese calcular la suma o el promedio, y ahí tenés una realización. claro, y después la suma de todas esas realizaciones va a ser, o sea, la suma del conjunto de ese conjunto es lo que te va a parecer una normal. Lo que va a aparecer una normal es la distribución de ese Claro, bueno, sí, promedio. O claro, sea, la distribución de... del Sí, promedio. O sea, ahora vos hiciste este experimento, agarrar las 10 personas y calcular la altura promedio, no sé, 100 veces, 1000 veces. Entonces tenés 1000 promedios. Vos te haces un histograma o un grafiquito de esos promedios, y lo que vas a obtener básicamente es que la forma en la que están distribuidos es muy bien representada por una norma. está bien, sí. Y esto vale para cualquier distribución, no importa qué tan raro sea y qué tan... Bueno, ahí está Está bien, la restricción más básica que uno puede pedir, que es media y varianza finitas, ¿no? O sea, tiene que estar acotada la distribución que estemos considerando. Que eso que va a terminar significando para las distribuciones, al menos las que venimos trabajando hasta ahora en la materia, va a valer. Sí. claro. Pero si vos tenés alguna distribución más rara, no sé, una que está muy de moda ahora, por ejemplo, es la ley de potencias, que puede representar, por ejemplo, no sé, el tamaño de los parques en una ciudad, las áreas. Bueno, esas distribuciones no tienen varianza finita, y entonces no se va a cumplir esta propiedad. Por más que sumes muchas, no va a aparecerse una normal al final del día. Claro. Pero bueno, eso no es lo que Es lo que estamos nos compete viendo hoy. hoy. Sí. Eh, bueno, entonces, ahora vamos a seguir con el formato breakout room, resolver el ejercicio, volver y discutirlo, pero charlémoslo un poco. Vamos a hacer solo este ejercicio hoy, que tiene bastantes ítems igual. Eh, en la primera parte la idea de lo que hay que hacer es calcular una serie de distribuciones, y en la segunda parte usar esta propiedad de la norma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una rana que duerme todas las noches en un pozo que tiene 1 metro de profundidad, y todas las mañanas intenta salir fuera de ese pozo. Tenemos una distribución que representa la altura de los saltos que pega la rana, y nos dan como dato la media. Y bueno, y sabemos que las alturas de los distintos saltos son independientes. Y bueno, lo que nos dicen es que la rana como mucho salta 3 veces. Si no logra salir al tercer salto, se pasa el resto del día en el pozo. O sea, no sale básicamente. Y entonces lo que yo les voy a proponer que hagan ahora es intentar calcular los puntos A C, ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer en el A? Bueno, hay que encontrar la función de probabilidad puntual de la variable W, que representa el número de saltos en un día. Después, la función de probabilidad puntual de la variable S, que es que logre o no salir del pozo en un dado día. Y bueno, y después nos dan un extra de información respecto a lo que pasa cuando sale del pozo la rana, que es que come 10 insectos, y el peso de esos 10 insectos está dado por una distribución gamma. Entonces la idea es encontrar la distribución de la cantidad de gramos de insecto que come la rana en caso de haber salido. Les propongo que... bueno, por si no lo tienen presente, lo vuelvo a decir.
Está en el campus el PDF de este que estamos viendo ahora, así que pueden ir al campus y abrirlo ahí. Y les doy, si les parece, no sé, 15 minutos para que lo piensen, y obviamente nos llaman si se traban, etc. Y después lo discutimos y hacemos el resto del D al F. Bien.